Esta noche tengo la bendición una vez más de compartir con ustedes un tema que habla del perdón. Y al principio lo había titulado El poder del perdón. Pero conforme iba escribiendo el tema, iba viendo que era necesario darle un giro y cambiarlo a que se llame El perdón no es una opción. El perdón no es una opción. Y lo vamos a ver ahorita, cómo es que el Señor nos va revelando a través de su palabra cómo el perdón no es una opción. Hace muchos años yo tenía una tienda naturista en la ciudad de Harrington Park. Llegó una señora ya avanzada de edad. Sus dos hijos mayores la cargaban porque padecía ella de artritis. Ella llevaba sus manos deformes y no podía ella enderezarse bien. Alguien la recomendó conmigo. Cuando ella se sentó, los jóvenes, los hijos, se salieron y mientras platiqué con ella. Y ya sabía qué producto recomendarle para el tipo de artritis que tenía. Pero conforme iba platicando, el Señor me empezó a poner que no era la necesidad de un producto, un suplemento. Ella venía cargando algo más fuerte. Y cuando el Señor te pone, no te dé vergüenza, no te dé pena, no te dé miedo. Yo le dije, yo siento que usted no necesita un producto porque aquí hay buenos productos y los puede tomar y le van a ayudar. Pero el Señor me ha puesto que usted tiene que perdonar porque su artritis la está causando una persona que le hizo daño. Y discúlpeme, pero le voy a recomendar, váyase a la iglesia, póngase ante el Santísimo y pídale que le revele quién es esa persona que tanto daño le ha hecho para que usted le perdone. Yo le podría vender el producto porque yo vendo el producto para ganar dinero. Pero en esta ocasión no le quiero dar el producto porque después va a decir, no funcionó. La señora se molestó y me dice, me recomendaron contigo porque me dijeron que eras bueno. Pero ya veo que me equivoqué. Y le habló a sus hijos y se los llevaron, la invitaron, la cargaron de regreso y se fue. Pasó un tiempo y de varios meses después vuelve a regresar la señora. Entra allí a la oficina donde yo estoy y me dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, claro que sí. Dice, pues vengo por el producto. Porque ya fui a la iglesia y el Señor me reveló porque yo ya sabía quién era la persona que me hizo daño. Y con toda confianza se lo voy a decir. Fue mi esposo. Estoy separado hace más de 20 años. Pero no le puedo perdonar lo que él me hizo. Jamás voy a perdonar todo el daño que él me ocasionó, todo lo que él lastimó mi corazón, mi vida. Dice, pero le digo de esta forma porque ahora empecé a hacer oración y le empiezo a pedir al Señor que me sane. Y conforme empecé a perdonar, empecé a sentir mejoría. Los dolores han disminuido. Pero como ya miré que funciona, quiero el suplemento, quiero el complemento para que me ayude y le quería dar gracias. Le digo, y se los digo a ustedes, cuando uno perdona, no justificamos el hecho de la otra persona, porque no se justifica. Pero cuando tú perdonas, tú te liberas. Cuando no perdonas, tú construyes una cárcel en la que no puedes salir como esa señora por 20 años. La llave se encuentra en el perdón. Y aunque te duela y te lastime, solamente ahí encuentras esto. Y muchos de nosotros estamos aquí sentados y estamos nosotros con una cárcel cargándola para todos lados sin darnos cuenta que no tenemos llave y que no nos podemos salir. Conforme escribía yo este tema, se me vinieron nombres, dos personas en particular, que a mí me hicieron daño. Yo pensé que ya la había perdonado porque yo decía, ya los perdoné, pero el Señor me seguía poniendo justo esta semana durante este tema. ¿Qué significa? Que aún esa llave está puesta tal vez, pero no está abierta totalmente. Y no crean que ustedes ya perdonaron, porque aquí nos dice que el perdón tiene que ser completo y tiene que ser total.
no a medias, y nada de que te perdono pero no te olvido. ¿Han escuchado esa frase? Porque en realidad no perdonamos, seguimos cargando como esa persona. Ella se separó, se divorció, pero se divorció en un papel, no en su corazón ni en su mente. Y si la Biblia enseña algo sobre el perdón, nos lo dice bien claro Jesús. Mateo 6:14 nos dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. No es opcional, se tiene que hacer total y completo el perdón, porque no hay opción. Nada de que a lo mejor o poquito, o le perdono nomás una parte, pero lo demás no. Es por eso el tema, dije, no va a ser el poder, va a ser el título. El perdón no es opcional. Dios nos lo enseña en su palabra y no hay otras opciones. Jesús no nos da otras opciones más de que perdonas y el Padre que está en el cielo te perdonará. Y no solamente eso, la oración que Jesús nos enseñó viene a confirmarlo. Mateo 6:12 nos dice: perdona nuestras ofensas. Fíjense lo que le decimos al Señor en el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sabemos la letra, pero no sabemos el mensaje. Y lo decimos, lo repetimos, pero seguimos cargando un dolor ajeno que fue causado por alguien que no podemos perdonar. Perdónanos. Y la clave es: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora yo te digo, hermano, ¿cómo estamos perdonando? Porque esa parte es la importante. El Señor nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Lo decimos. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, desglosarla, meditarla, porque aquí nosotros mismos le estamos diciendo al Señor: perdónalos como yo los perdono. Pero si yo no quiero perdonar y yo no quiero olvidarme, entonces haz tú, Señor, lo mismo. En el Nuevo Testamento se encuentran más de 60 partes y pasajes, más de 60 estrofas que mencionan sobre el perdón, la clave, lo que el Señor quiere. Pero solamente 22 de ellas hablan de que perdones a otros, a tu prójimo. Lo que quiere decir que tenemos que nosotros perdonar, aunque a nosotros nos hayan ofendido, aunque a nosotros nos hayan herido, aunque a nosotros nos hayan pisoteado. Esta muchacha que yo les platico del día de ayer, eso decía: me han ofendido, me han calumniado, me han criticado, me dejaron con deudas que no eran mías. Dice, me han hecho lo que han querido. Dice, pero mi Señor es más grande. Dice, y hoy vienen cosas más grandes aún, de bendiciones por todo eso, pero es por la alabanza. Efesios 4:32 nos dice: sean buenos y comprensivos unos con otros. Buenos y comprensivos. Y perdónense mutuamente. Esa es la clave, lo que el Señor nos dice: como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. No hay opción. Perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó. El Señor nos perdona todos los pecados, por más grandes que sean. Nunca nos reclama, siempre es misericordioso. Cuando vienes ante el altar, vienes ante su presencia y le pides esa misericordia, Él nos perdona. Por lo tanto, nos pide que hagamos lo mismo. Colosenses 3:13: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja en contra de otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Doy estas citas bíblicas para reafirmar que la palabra de Dios nos dice: no es opcional el perdón, es requerido y es total y completo. Un ejemplo grande que a mí me llamó mucho la atención y todos lo conocemos, es en aquel tiempo cuando al Papa Juan Pablo II le dispararon para matarlo. Aquel joven que le disparó fue contratado por gobiernos, por sociedades que tenían miedo del Papa, lo que él podía influenciar con la gente, por el poder, porque la gente lo seguía, por su oración, por todo, y quisieron quitarle la vida.
Aquel joven fue contratado por dinero porque ni siquiera conocía al Papa y el Papa jamás había dañado ni había hecho nada en contra de él. Sin embargo, le disparó. Estuvo a punto de morir, pero la gloria de Dios es más grande y tenía un plan dentro de la iglesia con el Papa que sobrevivió. Y cuando él se recuperó, una de las cosas más hermosas que hizo en un gesto fue ir a la cárcel y perdonar a ese joven que le quiso quitar la vida. Ese es un ejemplo de perdón completo y total. A eso nos invita el Señor. Que no tengamos resentimientos, que perdonemos como lo hizo Él. Jesús quiere que no solamente tu perdón sea total y completo, sino que quiere algo más de nosotros. Que tú y yo tomemos iniciativa, que tú y yo demos el primer paso como lo hizo Juan Pablo. Nos dice Mateo 5:23. Si aquí dice, si alguien dice, al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Por eso es importante la oración, porque si tú estás en oración, tú puedes estar tranquilo, pero si tú sabes que un hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí la ofrenda y ve primero a reconciliarte, dice tu hermano, pero el hermano significa el prójimo, todas las personas. Si tú sabes que hay algo, primero deja esa ofrenda ahí. El proceso de una sanación del perdón inicia en el momento que tú tomas el primer paso. Dios no va a escuchar tus oraciones mientras está ahí en el altar una ofrenda, cuando hay un resentimiento, un pecado, hay algo de tu hermano hacia ti. Y hay muchas personas que dicen, ora tú, hermano, por mí, que estás más cerca de Dios que yo. Es un error. Tú estás tan cerca de Dios como una oración. Pero muchas veces nuestras oraciones tardan en ser contestadas porque en el altar llevamos ofrendas, llevamos ayunos, llevamos oraciones, llevamos rutinas de misas, pero no llevamos al hermano en ese perdón. El Señor quiere que tú y yo tomemos el primer paso. En el momento que sabes que hay algo en contra de alguien, ¡pum!, pon un alto. Aquí está mi ofrenda, Señor. Pero ve y cumple primero eso. Ahorita yo tengo 2 personas en la mente, estoy orando porque el Señor me las ha puesto. Y una de ellas es un evento que pasó hace más de 20 años. Y le digo, Señor, quiero sanar esa herida, que no sé cuál sea, pero yo voy a tomar la iniciativa de buscar esas personas que varias de ellas ni siquiera están aquí en California. Pero tienes que buscarlo a través, ahora con la tecnología, un correo electrónico, una llamada, busca a la persona y reconcíliate. Y tú pídele perdón. Dice, pero ¿cómo? Si a mí me hizo daño. Tú pídele perdón por el coraje, el resentimiento, el odio, la frustración, la soledad, la tristeza que cargaste por tener todo eso en contra de esa persona. El momento que tú lo hagas, no estás, como dijo, justificando lo que hizo, sino que te estás liberando de esa cárcel. Da el inicio de ese paso para que después de que yo haga esto con estas 2 personas, mis ayunos que estoy haciendo van a tener más fuerza, porque yo estoy ayunando, estoy ofreciendo oración, estoy haciendo cosas, pero están incompletas, no tienen la fuerza y el poder, porque el Señor me está revelando que yo tengo que hablar con 2 personas. Y no importa el daño que me hizo, yo tengo que hablarle, yo tengo que reconciliarme, yo tengo que ponerme en paz con la persona y yo tengo que pedirle perdón. Si la persona acepta tu perdón, aleluya, gloria al Señor. Si no lo acepta, tú cumpliste tu parte, ya queda de parte de ellos. Entonces ven con un corazón libre, alegre, y ofrece esa ofrenda que ya tenías para el Señor. Amén. Eso ya no depende de ti. Tú toma la iniciativa. El perdón no significa que vas a sentir bonito. Cuando yo me sienta a gusto, que sienta bien alegre, voy a ir a pedirle perdón. El perdón se hace ahorita, en este momento, cuando el Señor ya te reveló, cuando ya te dijo y cuando tú ya sabes con quién tienes que reconciliarte. Jesús, aún en los últimos momentos de su vida, nos puso otro ejemplo, el acto más hermoso que nosotros debemos de seguir.
Lucas 23:34 nos dice que Jesús en la cruz elevó su vista y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, gracias, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de los daños que nos ocasionamos unos a otros son actos de imprudencia, son ataques en el momento por el coraje, por el resentimiento, porque no reaccionamos. Simplemente por ese momento nos dejamos llevar por la ira, y ¿qué hacemos? Cometemos más daño. Por eso el Señor, en su sabia sabiduría y en ese acto de misericordia, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En su último aliento Jesús usó la palabra perdonar, y Él perdonó todo un imperio romano, a todos aquellos, no solamente los soldados, todo el pueblo, los maestros, los fariseos. A todos nos dijo que no sabíamos lo que hacíamos. Lo persiguieron a Él, lo separaron de todo su creencia. Él hacía el bien y lo sabemos, pero ellos tenían miedo, tenían temor de Jesús, tenían envidia, tenían muchos sentimientos ante Jesús. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué le tenían miedo a Jesús? Si hacía obras de caridad, resucitó, dio de comer, con bien poquito dio de comer a miles, devolvió la vista, resucitaba a los muertos. Tuvieron miedo porque decían: si un hombre es capaz de hacer todo esto uno solo, puede levantar todo un imperio de gente y derrocar al imperio romano. Por cosas sencillas que ellos creían que les iban a quitar ese poder, lo hicieron. Él entregó su vida para perdonar tus pecados y los míos. Él entregó hasta la última sangre para darnos vida eterna. Y vuelvo a repetir, el acto más grande ahí fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? El quitarte ese pecado a través del perdón, el romper esas celdas de esa cárcel, en el momento que perdonas a tu hermano, aunque no seas tú el que lo ofendiste primero, es un iniciar nuevo, es un nuevo comienzo, es una alegría, es un momento en el que te vas a regocijar porque vas a tener una nueva esperanza, vas a tener en tu mente una paz en tu corazón. El Señor dijo que cuando esto pasaba, era una cárcel que solamente el perdón podría abrir la llave. El perdón no solamente es un nuevo empezar, el perdón no solamente es salirte de esa cárcel, pero el perdón demanda un cambio de vida. Porque de nada sirve que me vaya y me confiese y el día de mañana me vuelva a salir a andar haciendo las cosas afuera que ofenden a Dios. El perdón demanda un cambio de vida. En la Biblia nos cuenta de aquella mujer adúltera que trajeron los maestros de la ley y los fariseos ante Jesús, no solamente con el propósito de ponerlo a prueba a Jesús y poderlo acusar con el gobierno, con el Sanedrín, con los maestros de la ley, pero también porque ellos querían utilizar o llevar a cabo la ley de Moisés, que cuando se encontraba una mujer así, la apedreaban. Tristemente, el adulterio era solamente para la mujer. El hombre aquí no es mencionado, pero ese es otro tema que primeramente después vamos a hablar, porque el adulterio solamente a la mujer se le apedreaba hasta la muerte. Los fariseos tenían un corazón corrupto, podrido, envidioso, porque no querían la gloria que se le estaba dando a Jesús en vida, porque ellos creían que eran santos, ellos creían que estaban haciendo las cosas que le agradaban a Dios. Por lo tanto, querían hacer que Jesús les dijera que esa mujer era pecadora y que la apedrearan. Sin embargo, Jesús mantenía silencio y haciendo unas cosas. Después se levanta y Jesús le dijo a la mujer: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Ahí está donde el Señor demanda de ti un cambio de vida. A ella fue lo que le dijo, ¿verdad? Yo no te condeno, vete y no vuelvas a pecar.
Lo mismo nos dice a nosotros, una vez que vas y confiesas tu pecado, una vez que vas y perdonas al hermano, una vez que te reconcilias, demanda un cambio de tu vida. Tienes que ser una persona diferente, no seguir cargando amargura, tristeza, no seguir cargando esa cárcel, porque a partir de ese momento esa mujer fue transformada. Él quiere que haya un cambio. Jesús demanda un cambio al tú ser perdonados. Proverbios 28:13 nos dice: el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que confiesa el pecado y lo deja será perdonado. El que confiesa y lo deja será perdonado. No es opcional el perdón, pero tienes que perdonar, y no solamente perdonar, sino dejarlo, no volver a cometer ese pecado. Hace muchos años, y hablo de cuando estaba antes de entrar al grupo de jóvenes de la iglesia, me fui y me confesé en una ocasión y le comenté al padre lo que yo había hecho, que me robaba la paz. Y curiosamente, como nos veíamos frente a frente y yo iba con él constante, en una ocasión me dijo esto. Dice: el pecado, dice, es el mismo que vienes a decirme. ¿De qué sirve que te vuelva a dar la absolución si vuelves a tropezar con la misma piedra? Y no es que tropieces, sino que vuelves a regresar, porque no hay un cambio. Amén. Porque no hay un cambio en tu vida. No lo estás dejando, como nos dice aquí en Proverbios. Dice: confiésalo, pero déjalo. Y era cierto, porque después me puse a pensar cuando dijo esas palabras y digo: tiene razón. Quiere decir que cuando voy a confesarme, me confieso para sentirme a gusto y poder comulgar, pero después regreso a ofender a Dios y digo: acabo, me vuelvo a confesar. Pero entonces no había en mi corazón ni el conocimiento ni la intención de un cambio de vida. Hasta que conoces a Dios, te enamoras de Él y sabes que tú lo ofendes, es cuando empieza a haber un cambio en ti. Pero ya consciente que lo que estás haciendo ofende al Señor. Una vez que Dios te perdona, haz un alto, deja todo lo que está ahí. El Señor nos dice, primero, para ser perdonados, el primer paso es dejar de estar haciendo oración y ayuno sin entregar esa ofrenda hasta no reconciliarnos. Deja de hacer tus oraciones, deja de hacer, como decían, darnos golpes de pecho, de hacer cosas hasta que no te reconcilies. Para ser perdonados, el primero es reconocer para poder ir a ver a esa persona. Ve y pídele perdón. Y vuelvo a repetir, muchas veces dice: no me lo va a aceptar. Ese ya no es problema tuyo. Tú ofrécele el perdón, tú ofrécele esa reconciliación, tú cumpliste. Segundo, el segundo paso es reconciliarte con esa persona que te hizo daño. La reconciliación es hablarle del daño que te hizo, lo que tú cargaste, cómo te ofendió, cómo te dañó tu corazón, cómo cambió tu vida. Porque una persona que no perdona no puede elaborar toda su vida con paz y tranquilidad. El tercer paso, dice el Señor, tiene que ser completo y total. Y después de ahí nos dice: deja todo, olvídalo, haz ese cambio que nos estaba pidiendo, demanda ese cambio. Jesús, nuestro maestro, nos enseña en Mateo 18:21, nos dice cómo se debe perdonar al hermano. Y dice la parábola del funcionario, aquellos, es Mateo 18, desde el 21 hasta el 35. ¿Se acuerdan aquel funcionario donde un esclavo le debía al rey mucho dinero? Y como no podía pagar, el rey lo llamó y le dijo que lo iba a hacer esclavo a él, su esposa y sus hijos, y lo iba a encarcelar por el resto de su vida. Esta persona se arrodilló y le dijo: perdóname mi deuda, dame tiempo y te voy a pagar hasta el último centavo. Suplicó misericordia y el rey le perdonó. En cuanto él sale de ahí,
se encuentra a otro compañero que solamente le debía una cantidad mínima, por decir 10, 20 dólares. Y dice que lo agarró, dice la palabra, es que lo agarró del cuello y lo quería matar porque no le pagaba todo. Y le dijo y le hizo las mismas amenazas: si no me pagas todo, te voy a encarcelar. Y le dijo: ten misericordia de mí, dame tiempo y te voy a pagar hasta el último centavo. Este hombre no tuvo misericordia, ¿y qué fue lo que hizo? Lo encarceló. Cuando el rey se dio cuenta, le dijo: eres un ser humano malvado, porque yo te perdoné una deuda más grande. ¿Y qué es lo que hizo él? Lo encarceló. Ya le había perdonado. Así se arrodille uno, así haga uno, mientras uno no perdona al hermano. Como el Padre Nuestro les decimos: perdona, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así. Y eso fue la forma que él hizo. Ahora también con nosotros dice: así también, dice, el Padre Celestial, dice, a cada uno le perdonará de corazón. El Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros, Él nos perdona de corazón. Nosotros tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Para terminar, y veamos qué es lo que verdaderamente sucede en nuestras vidas. Hace mucho tiempo sucedió esto, es una historia en la que un joven ofendió a su familia, hizo daño a tal grado que lo encarcelaron. Cuando encarcelaron a este joven, le dijeron: vas a estar ahí 8 años. 8 largos años de tu vida pasarás para poder reparar o pagar lo que hiciste. No estaba con sus padres porque no lo querían de regreso, por lo que los había ofendido. Ni el papá ni la mamá lo querían. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, él oraba y pedía al Señor ser transformado, ser cambiado, ser renovado. Él estaba pidiéndole a Dios que lo cambiara y poder ser perdonado incluso por sus padres. Cuando se acercaba la fecha de ya salir de la cárcel, escribió una carta a su mamá y le decía: madre, te pido perdón por todo el daño que les hice. Y mientras he estado en la cárcel he reflexionado y tengo la necesidad de reconciliarme contigo. Cuando yo salga, quiero saber si mi padre y tú me aceptan de regreso a la casa. Si me aceptas de regreso en la casa, te voy a pedir un favor. Para yo saber que me has perdonado y mi papá también, el tren que pasa junto a la casa, dice, se encuentra un viejo árbol, y te pido que en ese árbol amarres una manta en forma de un moño, para que cuando el tren venga y yo vea el árbol de lejos y veo que está ese moño, sé que me perdonaste y me puedo bajar. Si no veo ese moño, voy a continuar en el tren de paso. Entre más se acercaba la fecha, pues más se ponía más ansioso en su corazón. Cuando él salió, sube en el tren. Conforme iba llegando al pueblo donde vivían sus papás, no sabía qué hacer y su corazón palpitaba más fuerte. Y tenía angustia de decir: ¿qué tal que el moño no se encuentre ahí? Seguiré de paso. Y cuando se acerca al pueblo, le dice al compañero que está a un lado, que no lo conocía, pero le dice: ¿me haces un favor? Dice: mira, en el siguiente pueblo hay un viejo árbol a la orilla junto a las vías. Avísame y déjame saber si allí ves un moño, una manta en forma de un moño. Cerró sus ojos y el tren se iba acercando y el señor le dice: no veo ningún moño. Dice: yo no veo un moño en ese árbol. Y él no abría sus ojos, se quedó muy serio y le dice: veo miles y miles de moños en todas las ramas, en todo lo que es el árbol, pero todo alrededor, cerca de las vías del tren. Y voltea y le dice al joven: ¿qué significa? El joven abrió sus ojos y le dice: significa que soy perdonado y que puedo regresar a casa. Aleluya, Señor. Hoy esta noche
vamos a poner esas personas a las que queremos perdonar. Porque esta noche el Señor ha puesto moños, no uno, sino miles. Y hoy te dice que te perdona y que hoy regresas a casa. La casa es su corazón, donde hay paz, donde hay esa tranquilidad que tu corazón y el mío necesita, donde hay ese perdón que nos devuelve el sentido a la vida. Yo no sé quién te ofendió, vivo o muerto, pero tráelo a la mente y perdónale en el nombre del Señor. Porque al tú perdonar, tú estás poniendo esos mismos moños que Jesús te dice: te perdono y te doy la bienvenida a casa. Hay personas que nos han herido y ya no están aquí en vida, pero hoy tú puedes perdonarles en el nombre de Jesús. Hoy tú puedes decirle que no importa el daño que hizo, lo perdonas en el nombre de Jesús. No importa lo que te ofendió, las palabras que te hirieron, cuando te menospreció, cuando te dijo que no servías para nada. Ese momento, dile: hoy quiero quitarme esta cárcel. Hoy abro esa cárcel y quiero tener un nuevo inicio. Hoy, con eso que el Señor demanda un cambio, quiero tener ese cambio en mí. Quiero que mi vida tenga un sentido, una alegría, un gozo. No voy a estar frustrado, no voy a estar triste, deprimido por una ofensa que hoy se puede perdonar en el nombre del Señor. Hoy, este día, te puedes ir tranquilo a tu casa después de recibir ese abrazo de nuestro Señor, donde dice que te perdona y que eres bienvenido a casa. Hoy, con tus ojos cerrados, al perdonar a esas personas, vas a mirar esos moños y vas a mirar esa cantidad de moños hermosos que Jesús ha puesto para decirte que te perdona y que te da la bienvenida a casa. Escucha la alabanza y deja que el Señor ponga la persona que necesitas perdonar.